Me recibí. ¿Y ahora qué hago? Pues bien, esta clase surge como consecuencia de varios correos electrónicos que recibí en estos últimos días, en los cuales justamente ustedes me trasladan esta pregunta. Santiago, estoy próximo a recibirme o me recibí hace muy poquito y no sé qué hacer, qué me recomendás, o incluso preguntando por mi propia experiencia, ¿no? Santiago, ¿cuáles fueron tus primeros pasos? ¿Cómo hiciste para desarrollarte como abogado? Etcétera. Antes que nada, les agradezco por la confianza que han depositado en mí al hacerme esta pregunta. Sea por el motivo que sea, ustedes han confiado en mí y en consecuencia de ello me enorgullece realmente. Y justamente por ello invito a todos aquellos que tengan dudas, consultas, incluso críticas, que por favor me escriban, sea por correo electrónico, sea por las redes sociales. Realmente voy a estar agradecido. ¿Qué es lo que vengo yo a explicar a lo largo de esta clase? Bueno, primero y principal, yo acá no voy a enseñar atajos. ¿Qué significa esto? Que si ustedes quieren hacerse de una clientela exitosa de un día para el otro, de manera lícita no van a poder hacerlo. Yo justamente, como aquí lo ven escrito, tengo un lema que es mis valores no se discuten, es decir, yo soy un abogado honesto, responsable y como consecuencia de ello lo que vengo a explicar es esta forma de ejercer la profesión. Que no les quepa la menor duda que es la forma que a ustedes a lo largo del tiempo les dará mayores resultados y mayores satisfacciones. Yo acá no vengo a enseñar atajos, yo no soy partidario de tomar atajos, yo soy partidario de tomar el camino arduo, tedioso, pero que es el camino correcto y que a fin de cuentas es el camino que les traerá, sin lugar a dudas, y si lo respetan de principio a fin, grandes satisfacciones. Previo a todo, cuestiones sencillas. Uno no puede establecer una estrategia de trabajo sin tener muy en claro cuáles son los objetivos. Y cuando hablo de establecer objetivos, no me refiero meramente de visualizar el objetivo o establecer el objetivo. Me refiero de algo más. ¿Qué quiero decir con esto? Uno tiene que tener un objetivo y, fundamentalmente, actuar en consecuencia. Hacer todo lo posible para cumplimentar el objetivo. Yo conozco un montón de gente que tiene un objetivo, por ejemplo, vivir de la profesión, ser un abogado exitoso, tener una gran clientela, pero no actúa en consecuencia. No trabaja para lograr ese objetivo. Y si lo hace de manera incorrecta. Entonces, previo a todo, tienen que tener el objetivo en claro. ¿Cuál es el objetivo? Yo quiero vivir de la profesión. Bien, luego de ello tienen que actuar en consecuencia. ¿Qué se requiere justamente para cumplimentar este objetivo? Tres cosas indispensables. Uno, estar matriculado, es decir, nadie que no tenga la habilitación para ejercer la abogacía puede vivir de la abogacía. Esto es algo lógico que no vamos a tratar a lo largo de esta clase. Dos, tener un estudio jurídico, y acá vamos a hablar de las dos posibilidades que uno tiene cuando se recibe. Y tres, tener una clientela. Nadie puede vivir de la profesión si no tiene una clientela. Justamente lo que yo vengo a traerles y explicarles con esta clase es cómo hacerse de una clientela sólida y que a ustedes el día de mañana les va a permitir vivir de la profesión. Comencemos. Antes que nada, yo quiero hablarles un poco de mi experiencia, porque es lo que ustedes mismos me han preguntado, eh, apelando a diversos canales de comunicación. Yo les soy totalmente honesto. Yo, mi labor como abogado la tengo que dividir inexorablemente en dos grandes etapas. La primera etapa tiene que ver con el momento en el cual me recibí. Yo les soy totalmente honesto. Yo cuando me recibí tuve por suerte el apoyo de mi padre. Mi papá justamente era abogado e incluso era un abogado muy bueno, muy reconocido, muy respetado. ¿Esto qué significa? Que cuando yo me recibí no me faltó nada. Tuve un estudio jurídico donde trabajar, tuve un lugar físico en dicho estudio jurídico en donde trabajar, tenía causas en las cuales trabajar, tenía clientes, derivados de mi padre por supuesto, pero eran clientes al fin con los cuales trabajaba, tenía una biblioteca donde yo podía justamente aprender todo aquello que no pude aprender debidamente en la facultad, en fin, tuve todo. Por supuesto que esto a ustedes no les dice nada. Y sobre esta etapa laboral mía, mucho no puedo transmitirles. Sí, en cambio, puedo transmitir sobre la segunda etapa.
que es la etapa que comienza con el fallecimiento de mi padre. Etapa donde los clientes que yo tenía como consecuencia o derivados por mi padre ya no iban a estar, y donde justamente empecé a dar mis propios pasos en el ejercicio profesional. Ya no tenía esta capa ni técnica ni espiritual por parte de mi padre. Pues bien, aquí es donde yo me voy a centrar. Yo por suerte, ni bien me recibí y de manera absolutamente inconsciente y sin pensar en la clientela del futuro, hice todo, absolutamente todo lo correcto y que el día de mañana me permitió, efectivamente, o mejor dicho, que al día de hoy me permite tener una clientela propia, no derivada de mi padre. Reitero, de manera inconsciente y sin tener un objetivo muy claro, hice todo lo que había que hacer, y eso es lo que les voy a enseñar a ustedes, para tener al día de hoy mi propia clientela, no derivada de nadie. Vamos a analizar un poco las posibilidades que uno tiene al momento de graduarse. Uno ni bien se gradúa y ya con el título en mano, pasa a estar ante un gran dilema. ¿Qué es esto del gran dilema? Bueno, debe tomar una decisión. O abro mi propio estudio jurídico, o, por el contrario, me incorporo a un estudio jurídico ya consolidado, con abogados de experiencias. ¿Qué hago? Esa es la gran pregunta que tienen muchos, y que incluso mis alumnos de la facultad constantemente me transmiten. Vamos a analizar cada una de estas posibilidades y vamos a incluso explicar qué es lo que uno debería hacer adoptando uno u otro camino. Supongamos que uno adopta el camino de incorporarse a un estudio jurídico ya consolidado, con abogados de experiencias, que ya tienen clientelas, causas y demás. Pues bien, uno lo que tiene que tener muy en claro, y esto para mí es el ABC del desarrollo personal como profesional, es no buscar el dinero inmediato. Yo sé que esto que estoy diciendo es totalmente antipático, porque uno, como estudiante y como trabajador, debe pensar, bueno, yo en realidad al día de hoy estoy pensando en ganar dinero y vivir de la profesión. Pues bien, mi recomendación, por más antipática que sea, y se los digo con honestidad, es sacarse eso de la cabeza. Uno tiene que ver el incorporarse a un estudio ajeno como una inversión, como una posibilidad de aprender, de ganar experiencia, de tomar contacto diario con la práctica profesional y también de hacerse de una clientela propia. Ustedes dirán, ¿cómo me voy a hacer de una clientela propia si justamente estoy trabajando para un estudio que no es propio? Sencillo. Si ustedes cuando ingresan al estudio tienen un comportamiento proactivo, es decir, se interiorizan con las causas, trabajan con las causas, por supuesto, siempre y cuando las cabezas de ese estudio así se los permitan, uno lo que va a generar de a poco es ir forjando vínculos con clientes de ese estudio. Si ustedes mismos manejan las causas y establecen vínculos con la clientela, esa clientela el día de mañana, cuando tenga un nuevo problema, no les quepa la menor duda que se van a contactar con ustedes. En consecuencia, tienen que ver al estudio no solamente como una posibilidad de aprender, de ganar experiencia, de tener contacto frecuente con la práctica, sino también de generar vínculos con futuros clientes. Ahora bien, esto es trascendental. Tienen que preparar su mente. ¿Para qué? Para no entender esta incursión en el estudio ajeno como si estuvieran ustedes en una relación de dependencia. Por más que lo estén, no tienen que mentalizarse ustedes mismos como empleados que solo se limitan a cumplir directivas, hacer este escrito y punto, me desentiendo. No, no. Tengan una mente proactiva, un comportamiento que justamente intente siempre ir un poquito más allá. Eso es lo que a ustedes les va a permitir ganar experiencia y justamente obtener algo positivo de esta incursión por el estudio ajeno.
lo cual el día de mañana va a repercutir en la posibilidad de que ustedes ya se abran un estudio propio, quizás con una pequeña clientela ya armada. Ahora bien, tomemos la segunda opción, ¿no? Abrimos nuestro propio estudio jurídico. Primero y principal, chicos, nuevamente tienen que preparar su mente. ¿Por qué tienen que preparar su mente? Porque esto no es fácil. Pero además de no ser fácil, no es barato. ¿Qué significa que no sea barato? Que ustedes van a tener que afrontar un montón de gastos. Van a tener que pagar un alquiler, si es que no tienen la suerte de ser propietarios de un lugar físico, de un inmueble. Van a tener que pagar expensa, van a tener que pagar luz, van a tener que pagar servicios, por ejemplo, de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Tener un estudio no es barato, es costoso. ¿Cuál es la posible solución que ustedes pueden tener? Bueno, hay varias. La que yo les sugiero es asociarse. ¿Qué significa esto? Bueno, juntarse con algún amigo o algún conocido que esté en una situación más o menos parecida a la misma que están ustedes y unirse. Supongamos que ustedes no quieren unirse en las ventajas, que esto es algo muy respetable e incluso hasta conveniente podría serlo. Es decir, pueden hacer justamente un pacto en el cual la división no tenga que ver con la ganancia, con la división, no tenga que ver con, bueno, los casos los trabajamos conjuntamente o dividimos los honorarios mitad y mitad o tal parte para vos. Puede ser una mera división de gastos. Trabajamos todos en este despacho, cada uno tiene su clientela, cada uno cobra sus honorarios, pero dividimos los gastos. Esto es lo que a ustedes les va a permitir quizás afrontar en estos comienzos, que son los más difíciles, lógicamente, estos padecimientos económicos. De más está mencionar, y esto yo lo trabajo también en alguna que otra clase que tengo subida a la web, de más está mencionar que los colegios de abogados también ofrecen oficinas gratuitas a los matriculados. Entonces, quizás ustedes tienen que atender a alguien y todavía no tienen el estudio consolidado. Bueno, pueden apelar a esta posibilidad. Por supuesto que no es lo ideal que es tener su propio estudio. Les aclaro, tener el estudio propio es necesario por dos cuestiones. Primero, por cuestiones éticas, es decir, los colegios de abogados, por ejemplo, artículo 17 de las normas de ética del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires, que es el que se me viene a la mente ahora, establecen el tener un estudio jurídico como una obligación del abogado, hace al decoro del ejercicio profesional. No está permitido no tener estudio o atender en lugares públicos, por ejemplo. Pero además, tener un estudio es importante por una cuestión ya de marketing. ¿Sí? Dejando de lado la cuestión propia de la ética, de las normas de comportamiento y del decoro, es bueno tener un estudio y cuidarlo, embellecerlo, por más que sea diminuto y chiquitito, por una cuestión propia del marketing. Yo siempre digo lo mismo, todo entra por los ojos. No es lo mismo entrar a un estudio jurídico donde estén todas las paredes manchadas, sucias, la silla rota, que estar en un estudio jurídico, por más que sea diminuto, donde esté todo prolijito, arreglado, donde haya 3 o 4 libritos jurídicos. Todo entra por los ojos. Eso es importante. Ahora bien, supongamos que ustedes ingresaron a un estudio que no es propio, es decir, se incorporan a un estudio con experiencia. O, por el contrario, abren su propio estudio. Para ustedes consolidarse como abogados y efectivamente cumplir esta meta de vivir de la profesión, sí o sí necesitan clientela. Chicos, no hay vuelta que darle. Si no tienen clientela, no tienen chances de vivir de la profesión. Así de simple. Yo, como dije, les voy a mencionar aquí no fórmulas mágicas, no recetas milagrosas, no les voy a hacer mención a los atajos que los hay, porque yo me encuentro en las antípodas de pensamiento. Yo, como les decía, y por suerte, y de manera totalmente inconsciente cuando me recibí, y ahora me doy cuenta, hice todo lo que había que hacer para de a poquito ir forjando mi propia clientela, no derivada de mi padre ni de nadie, mi propia clientela. ¿Cómo se logra esto? Mediante vínculos. Yo siempre digo lo mismo, el abogado puede ser un gran conocedor del derecho, puede ser un jurista de nota, extraordinario, pero si no tiene vínculos que le permitan consolidar su propia clientela, ese abogado no es abogado.
o no puede vivir como abogado. Yo los vínculos los separo en tres grandes segmentos. Primero, vínculos en general. En segundo lugar, vínculos con colegas, es decir, con otros abogados. En tercer lugar, vínculos con clientes. Vamos a analizar cada uno de estos segmentos. Vínculos en general. Chicos, esto es muy sencillo. Los vínculos se generan de manera constante a lo largo que nosotros avanzamos en nuestra vida. ¿Esto qué significa? Que nosotros vamos a generar vínculos con amigos de amigos, cuando vamos a reuniones, vínculos en el gimnasio, vínculos en reuniones, sean por el motivo que sea, vínculos con padres de compañeritos del jardín, de colegio de nuestros hijos, vínculos que podemos forjar en clases de inglés, de danza, de tenis, de fútbol, etc. Los vínculos que nosotros vamos consolidando con diversas personas, para nosotros son ventanas que el día de la mañana pueden generarnos casos. Por ejemplo, en el gimnasio. Hablando en el gimnasio, damos a conocer que somos abogados. Bueno, quizás esta persona con la cual hemos mantenido un trato cordial en el gimnasio, el día de mañana nos llama porque tiene un problema que requiere de nuestra atención. O tiene un amigo con un problema judicial y le recomienda que nos llame. Estos vínculos diarios o sociales, llámenlos como quieran, probablemente sean los menos importantes, o por lo menos así los veo yo. Yo creo que los otros dos segmentos son los más importantes. Primero, los vínculos con los colegas. Cuando hablo de vínculos con colegas, me refiero a vínculos, es decir, relaciones que generamos con otros profesionales de derecho, con otros abogados. ¿Esto por qué es importante? Porque el día de mañana, cuando estos otros abogados tengan un caso que no quieran trabajar, no se animen, no les sirva, o sea, de una rama del derecho en la cual ellos no se sientan cómodos trabajando, esos profesionales nos van a derivar el caso. Ahora bien, para que nos deriven el caso estos otros profesionales, se requieren dos requisitos. Y en esto hay que ser bien claro. Uno, el colega debe conocer que nosotros nos dedicamos a esa rama del derecho específica. En mi caso, el derecho penal. Segundo requisito y más importante aún, debe existir confianza. Si el colega no confía en nosotros, ese vínculo no sirve. No sirve para nada. ¿Y por qué no sirve para nada? Porque el colega debe tener 5, 10, 20 abogados penalistas más, los cuales puede derivar el caso. Si nosotros pretendemos que nos lo derive justamente a nosotros, lo que vamos a necesitar es que este colega confíe en nosotros, sin perjuicio de que luego uno también lo puede participar de los honorarios, porque lógicamente un abogado decide no tomar el caso por el motivo que sea, confiándolo en nuestras manos. Eso es algo que muchos abogados hacen, estilan, no está mal, pero que no alcanza. Lo sustancial para la derivación es la confianza. ¿Y esto por qué? Porque cuando yo derivo a un cliente y le doy el teléfono de otro profesional, yo también estoy poniendo en juego mi propio nombre, porque el día de mañana este cliente que yo he consolidado, quizás a lo largo de los años, me llame y me diga, Santiago, mirá, me derivaste con este abogado que es un desastre. Y ese cliente quizás ya lo pierdo yo directamente. Entonces, yo quiero derivar con alguien que me dé tranquilidad de que va a hacer las cosas bien. ¿Cómo es que se generan estos vínculos? Bueno, yo acá pongo varios supuestos. Se pueden generar en el ámbito universitario. Si uno, por ejemplo, no tiene la dicha de ser profesor universitario, bueno, incorporándose a una cátedra. No necesariamente tiene que ser un docente designado. Puede ir a la facultad o una cátedra en la cual uno haya generado un buen vínculo con un docente y decirle, doctor, ¿puedo incorporarme a su cátedra? ¿Puedo venir a escuchar? Ahí uno ya va a generar el vínculo con el docente. Pero a la par, y esto es importante, va a generar vínculos con los alumnos, que el día de mañana van a ser
colegas. En cursos, sin perjuicio de que hay muchas personas que no son convocadas a dar cursos, ustedes inicialmente no van a ser de este grupo de personas que da cursos, pueden ir a escuchar los cursos y ahí se van a vincular con colegas. Van a intercambiar teléfonos, en muchos casos se van a hacer amigos y demás. En posgrados, recordemos, hablar de posgrados es hablar de especializaciones, de máster o de doctorados. Cuando uno cursa un posgrado, va generando vínculos con abogados, con funcionarios, con juristas en general, con docentes, etc. Vínculos. Ni que hablar si uno tiene la dicha de publicar. Yo siempre digo lo mismo, no basta con generar el vínculo, sino que es necesario uno dar a conocer que uno sabe o que está preocupado por vincularse con ese fuero, en mi caso el fuero penal. Yo, por ejemplo, en mis redes sociales siempre subo y cargo todo lo relativo a mis logros profesionales o académicos. Mis publicaciones, todos los libros que tengo publicados, cuándo doy una charla, cuándo voy a dar una clase de posgrado, cuándo me invitan a dar una conferencia. Yo eso lo subo a mis redes sociales, por más que hace unos años se me cerró y tuve que arrancar de cero. ¿Pero por qué? Porque yo quiero dar a conocer a los colegas y a la gente con la cual me vinculo que yo soy una persona que me dedico al derecho penal, que soy abogado y que además sé que tengo experiencia. Participar de institutos, sin perjuicio de que, como en mi caso, durante un tiempo fui autoridad de un instituto de derecho penal del Colegio de Abogados, uno puede ir a incorporarse sin ser autoridad, ir a escuchar. ¿Por qué? Porque ahí se va a vincular con otros colegas, etc. Uno tiene que generar vínculos. Los vínculos entre los profesionales, no les quepa la menor duda que el día de mañana son trabajo, evidencian potencial clientela. Sumado a ello, existe un vínculo que es aún más fuerte que los anteriores. ¿Cuál es ese vínculo? El que nosotros logramos forjar con ya nuestra propia clientela. Este es el caso del boca en boca. ¿Qué quiero decir con esto? Supongamos que nosotros ingresamos a un estudio jurídico y las autoridades de este estudio, es decir, los abogados que fundaron este estudio jurídico, nos dicen, bueno, Santiago, maneja este caso vos. Ese caso que uno va a manejar va a generar un vínculo entre ustedes y ese cliente. Si ustedes trabajan de manera responsable y brindando una buena atención, no les quepa la menor duda de que el día de mañana, si esa persona tiene un problema, los va a llamar a ustedes. No les quepa la menor duda. Entonces aprovechenlo. De igual manera que tienen que aprovechar al máximo sus primeros clientes si trabajan en su propio estudio. Es decir, tienen que aprovechar al máximo cada caso. No solamente para ganar el caso, sino también pensando en el futuro de ustedes. Yo justo ayer estaba hablando, justamente cuando preparaba esta clase, ¿no? Y me acordaba, por ejemplo, de un caso en el cual yo tuve un cliente, ese cliente me derivó con una amiga, esa amiga después me derivó con su hijo y su hijo hace unos pocos días me derivó con un amigo. Un vínculo inicial me permitió consolidar 4 clientes. Ahora bien, Santiago, ¿esto se logra de un día al otro? No, bajo ningún punto de vista. Estos son meses o hasta diría años. Pero no les quepa la menor duda de que esto que les digo es así. Si ustedes consolidan vínculos, inexorablemente su clientela se va a expandir. Y como debe expandirse, sin atajos, de manera sólida, que es lo que ustedes van a necesitar el día de mañana. Ahora bien, yo ahí aclaro. Trabajar el caso con responsabilidad, pero además brindando una buena atención. ¿Y esto por qué?
Porque quizás uno puede estar trabajando el caso de manera excepcional, pero si no se lo transmite al cliente, si no le da calor al cliente, si no le explica la situación procesal, y quizás su cliente no sabe que ustedes están trabajando de manera excepcional ese caso. A mí en un montón de ocasiones me han venido a ver al estudio personas que ya tienen un abogado particular y me dicen, mira, Santiago, la verdad que este abogado no está haciendo nada, desconfío de él, no me gusta. Y cuando yo voy a ver el expediente, el abogado hizo una labor extraordinaria. Y obviamente que se lo transmito a la persona. Pero esa persona desconocía tal situación. Bueno, entonces ustedes tienen que trabajar ambas columnas. Realizar un trabajo bueno y responsable y brindar una buena atención. Yo toda esta explicación la grafico apelando al siguiente gráfico, que para mí es clarificante. Supongamos que nosotros somos este hombrecillo que se encuentra dentro del círculo, ¿no? Nuestros primeros casos, chicos, y esto lamentablemente va a ser así, porque todos en algún momento vivimos esta experiencia, ¿sí? Por lo menos todos aquellos que de a poquito fuimos forjando nuestra propia clientela. Sí, yo ya les dije, inicialmente trabajé con mi padre, pero en un momento tuvo que variar esta situación. Sí, por cuestiones de la vida varió. Nuestros primeros clientes van a ser nuestros familiares y amigos. Supongamos que son estos muñequitos que se encuentran inmersos en los círculos amarillos. Esa va a ser nuestra clientela. Si nosotros queremos apuntar al hombrecillo de rojo, no vamos a llegar, porque el hombrecillo de rojo no nos conoce ni nosotros lo conocemos a él. Y si nos llega a conocer, no confía en nosotros tampoco, no hay motivo para que confíe. Si nosotros queremos llegar al hombrecillo de rojo, y no les quepa la menor duda que podemos llegar al hombrecillo de rojo, lo que tenemos que hacer es ir generando vínculos. Por ejemplo, trabajamos el caso de nuestro amigo, que tiene otro amigo, entonces que tiene un problema judicial, nos recomienda. Bien, nótese cómo ahí empezamos a dar un salto, acercándonos al hombrecito de rojo. Supongamos que trabajamos de manera correcta este caso. Este amigo tiene un familiar también con otro problema. Nos recomienda. Supongamos que este familiar conoce al hombrecito de rojo que tiene un problema. Nos va a recomendar si está a gusto con nuestro trabajo. Chicos, yo siempre digo lo mismo. Hay un bien, por decirlo de alguna manera, sigo, o lo que uno como abogado realmente resalta y se enorgullece es cuando un cliente recomienda justamente, nos recomienda a nosotros. Y ni que hablar cuando ese cliente que nos recomienda no tuvo éxito en la causa. Eso vale doble. El cliente este perdió el caso con nosotros. Pero pese a eso, está a gusto con nosotros. Sabe que hicimos un trabajo dedicado, responsable, serio. Y pese a haber perdido el caso con nosotros, nos recomienda. Eso es invaluable. Analicemos este mismo gráfico de otra manera. Ustedes cuando se reciben o cuando empiecen a trabajar como abogados, van a tener este radar. Es decir, ustedes van a poder abarcar a estas personas. Y punto. Ahora bien, si ustedes trabajan como corresponde, no les quepa la menor duda de que este radar se va a ampliar. Y si siguen trabajando como corresponde, se va a ampliar. Y se va a seguir ampliando y cada vez más rápido, de manera exponencial. Esto es así. Y no existe forma alguna de que no sea así. Esto es como cuando ustedes van a un buen restaurante y se lo recomiendan a un amigo, un familiar, y este familiar va al mismo restaurante y dice, sí, la verdad comí muy bien, se lo voy a recomendar a otra persona. Cuando ustedes necesitan un carpintero y le preguntan a un amigo, ¿conoces un carpintero de confianza que me puede decir? Sí, tengo tal que es un fenómeno, nos da el número de teléfono. Si trabaja bien, yo a este carpintero lo voy a recomendar. Y esto es así. Por eso, lo que yo les digo, chicos, no busquen fórmulas mágicas, no busquen fórmulas milagrosas. El profesional no se hace de un día al otro, el profesional se hace de manera lenta, pero no les quepa la menor duda de que esta manera lenta es una manera segura.
Quien toma atajos, en el fondo lo que está generando es, primero y principal, un posible dolor de cabeza porque puede tener una causa disciplinaria en su contra. Segundo, una posible causa judicial. Hay muchos abogados que están presos por tomar atajos. Supongamos que esto no sucede con ustedes, se van a generar una mancha que no se la van a borrar más. Por más que durante décadas luego hagan las cosas bien, esa mancha no desaparece. Ergo, ustedes tienen que trabajar cumplimentando las normas de ética, no tomando atajos, haciendo las cosas como corresponde. Porque eso, y no les quepa la menor duda de que es así, es lo que el día de mañana les va a dar a todos ustedes una clientela sólida, confiable y que de a poquito se va a ir ampliando y cada vez más. Hasta aquí hemos llegado. Espero que esta clase les haya servido. Lo único que les pido, a modo de favor, si es que les sirvió, si es que les gustó, que sigan al Instagram de la academia y también a la página de YouTube, por más que todavía no tiene nada subido. Realmente esto me sería de mucha ayuda. Y bueno, quedo a disposición de todos ustedes por si tienen alguna consulta, pregunta, solo deben escribirme. Muchas gracias.